Hola, hola, buenas noches. Les saluda su hermano Rogelio de su canal cristiano Jesús, el camino, la verdad y la vida. Hoy estaremos tratando de compartir el cuarto estudio, la cuarta lección de lo básico que debemos de aprender cuando venimos al Evangelio, cuando somos nuevos al Evangelio. Y esta ocasión es el número 4 que dice cómo hablar con Dios. Este es el cuarto de 8. Lo voy a compartir un poquito hoy tarde porque he estado un poco ocupado con el trabajo y espero que para mañana pasado entre mañana y pasado pueda subir el quinto, porque los quiero terminar y entrar en algo un poquito más profundo o cosas diferentes. Entonces, el día de hoy, esta noche, perdón, les voy a compartir que es cómo hablar con Dios. Ah, Vamos a ir a lo que es el estudio, y para memorizar hoy tenemos San Juan 16:24, y San Juan 16:24 dice, vamos a abrir nuestra Biblia al Evangelio de según San Juan. Dice 16:24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el versículo que la lección nos pide que memoricemos. Si gustan memorizarlo, es bueno, como les he dicho, siempre memorizar la palabra. Y vamos a leer un poco lo que dice la introducción. Dice: cuando se trata de hablar con Dios, hay que darle la mejor hora del día. Para la mayoría de nosotros, la mejor hora es temprano por la mañana, pero cualquiera que sea la hora, por la mañana, el mediodía, la tarde o la noche, debo estar a solas para hablar con Él y que Él me hable a mí. En la Biblia, el rey David le dijo a Dios: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 5:3. Veamos qué más dice la Biblia acerca de cómo hablar con Dios. Esto, saben que el hablar con Dios es a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Entonces hoy veremos qué es lo que nos dice. Dice la pregunta número 1, dice: ¿tuvo Jesucristo el hábito de hablar con el Padre a solas en oración? Veamos lo que dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1 y el versículo 35. Vamos a buscar el Evangelio de San Marcos. Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a Marcos. Está Mateo y luego Marcos. Marcos capítulo 1 y el versículo 35. Yo aquí lo tengo y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. O sea que nuestro Señor Jesucristo tenía ese hábito de que salía muy temprano de mañana y oraba, porque es muy importante hablar con el Padre, el saber, el poner nuestras peticiones, el hablar con Él, el agradecer, y sobre todo el escuchar su voz, el escuchar lo que Él nos dice. En Marcos 1:35 dice, enfatiza la determinación de Jesús de tener comunión con su Padre. Jesús oraba muy temprano en la mañana, siendo aún muy oscuro. O sea que nosotros debemos de darnos un tiempo para hablar con el Padre, para hablar con nuestro Dios. El tiempo, como ustedes saben, puede ser a la hora que ustedes hagan un hábito. Puede ser la mañana, mediodía, la tarde, la noche. Mm, Yo cuando me levanto muy temprano casi siempre es cuando leo, porque yo creo que es cuando más absorbo lo que dice la palabra. Pero ustedes pueden hacer su hábito, hacer un plan y decir: a estas horas voy a doblar rodilla, voy a hablar con Dios.
A estas horas voy a leer también porque, como les digo, es importante el hacer las cosas todas juntas, orar, leer, pero la oración, el aprender a escuchar la voz de Dios es importante. Dice aquí en Marcos 1:35 hay el uso de 4 verbos: levantándose, salió y se fue y oraba. O sea, que enfatiza la determinación de Jesús de tener esa comunión con su Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos puso la muestra, porque él oraba muy, muy de mañana, aún siendo oscuro. Vamos a ver qué nos dice la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo debo orar yo? ¿Cómo debemos orar? Aquí en Lucas 18:1 tenemos la respuesta, y vamos a ir al Evangelio de Lucas 18:1. Vamos a ver qué nos dice Lucas 18:1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que debemos orar sin desmayar, orar sin cesar. Al decir no desmayar, o sea, significa que no debemos darnos por vencidos, que no nos dejemos vencer por el enemigo, que oremos, aunque tengamos, no sé, aunque tengamos, nos entren otras ideas a la mente, el seguir el hábito, el orar es importante. Debemos orar a diario, constantemente, pidiendo y clamando a Dios por nuestras peticiones, por el pecado y para librarnos del enemigo, pero siempre orando bajo la santa voluntad de Dios. Eso es importante, orar bajo la voluntad de Dios. Hace rato estaba viendo un video de una cantante cristiana que han criticado porque ha orado y ha cometido el error de decir en sus oraciones que no acepta un no como respuesta, y eso es antibíblico, eso no es correcto, porque eso significa que no estás orando bajo la voluntad de Dios y que no quieres la voluntad de Dios sino la tuya, y eso a Dios no le agrada, porque así no es como se debe orar. Hay que orar pidiendo que nos libre de pecado, del enemigo y cosas así, pero no siempre bajo su voluntad, no queriendo mover la mano de Dios, porque eso es imposible para nosotros. Entonces, en Lucas dice que debemos orar sin desmayar, o sea, no darnos por vencidos porque nos entre que la fatiga o nos dé sueño, cosas así. O sea, hay que orar y debemos hacerlo a diario, empezando con poquito tiempo y gradualmente irle aumentando. Eso es bueno. Vamos a ver qué nos dice la número 3. Esto es corto, esto nomás son 11 preguntas. La número 3 dice, ¿cuál debe ser mi actitud siempre que oro? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18 nos tienen la respuesta. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Cuál debe ser mi actitud siempre que oro? Vamos a los Tesalonicenses. Primera de los Tesalonicenses. Como les he dicho, es importante que si tú eres nuevo y quieres aprender un poquito más, pues es bueno que agarres siempre, cuando vas a escuchar algún predicador o estas clases o la de cualquier otro predicador que te guste. Yo no soy predicador, ¿verdad? Yo nada más trato de enseñar un poco de lo que he aprendido, pero es importante tener una Biblia, tener una libreta, un lápiz, una pluma para hacer apuntes, porque yo lo hago siempre cuando veo predicadores, cuando estoy en las prédicas de la iglesia. Siempre tengo mi cuaderno y mi lápiz o mi pluma listos para apuntar, porque es importante tener apuntes y estudiarlos, y siempre bajo la palabra, porque es importante que nosotros entendamos lo que nos dice la palabra. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y dice el versículo 17, orad sin cesar, dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ven, aquí se reitera, es orad sin cesar, orad sin parar, diario, y sobre todo dice que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros debemos de empezar las oraciones siempre dando gracias a Dios, por el día, por el día que hemos tenido, por permitirnos estar en pie. Siempre debemos dar gracias para empezar y luego poner nuestras peticiones en sus manos, pero siempre bajo la voluntad de Dios y dando gracias. Dice, la oración dice, es una comunicación con Dios, lo que se sugiere de dos vías, hablar y escuchar. O sea, la comunicación debe ser siempre sugerida una comunicación de dos vías, el hablar con Él y el saber escuchar su voz. Lo más importante es lo que Él nos dice. Siempre debemos estar agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Y qué es lo que ha hecho por nosotros en Cristo? Pues nada más y nada menos que el perdón de pecados, la vida eterna, tantas cosas. Entonces debemos estar agradecidos por todo eso, porque en Él tenemos todo, en Cristo tenemos todo. Usted tiene una pregunta, Cristo es la respuesta para todo. Entonces, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. O sea, no darnos por vencidos, al igual que ya lo habíamos visto en las anteriores preguntas, perdón. Vamos a la número 4, dice, ¿cuál es una de las causas por las que muchas oraciones no reciben respuesta? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto es lo que dice Salmos 66:18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Cuál es una de las causas por las que muchas oraciones no reciben respuesta? Claro está, porque seguimos pecando, porque no hemos claramente entregado la vida a Dios, porque no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Eso es la iniquidad. O sea, cuando seguimos en pecado, entonces si uno dice ser cristiano, uno tiene que entregar verdaderamente la vida a Dios, y es la forma en que vamos a recibir las respuestas a nuestras oraciones, porque verdaderamente somos hijos de Dios. Dice, si nos complacemos en hacer lo malo ante los ojos de Dios, no tenemos esperanza que Él responderá. Dios quiere que nos apartemos del pecado y conductas malas. Entonces, por eso debemos de tener en cuenta que si no escuchamos una respuesta a nuestras oraciones, es porque no estamos arrepentidos realmente, porque no hemos dejado el pecado ni nos hemos apartado de esas conductas malas. Yo espero y estén, si han visto los videos, espero y estén apuntando o estudiando realmente, porque es importante siempre tener la Biblia en mano, porque es la única forma en que podemos estudiar y comprender, ver si en realidad lo que uno comparte es bíblico o no. Y miren, yo tengo esta Biblia, y tengo esta otra aquí, y allá tengo otra, o sea, tengo como unas tres, porque en una saco, por decir un bosquejo, me ayudo de una Biblia, y luego me ayudo de la otra, porque una Biblia de estudio, que es lo que les recomendé, y eso es bueno. Vamos a pasar a la número 5. Dice, ¿cómo saber las cosas por las que puedo orar? Primera de Juan 5:14. No hay que confundirnos San Juan y Primera de Juan.
el Evangelio según San Juan, y esto es Primera de Juan, la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 5 y versículo 14. Vamos a ver qué nos dice la primera carta de Juan. Aquí estamos y dice 5 y 14. ¿Cómo saber las cosas por las que puedo orar? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, ¿cuáles son las cosas por las que podemos orar? Las que pedimos conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar siempre bajo su voluntad. Lo hemos estado viendo, porque nosotros no podemos mover la mano de Dios. Tenemos siempre que pedir bajo la voluntad de Dios, y Dios sabrá. Dios es soberano, Dios sabrá si nos da eso o no nos da, porque muchas veces no nos puede convenir. A lo mejor pedimos para algo que Dios cree que no es bueno para nosotros. Dice, nuestras oraciones como nuestra vida son eficaces solo si están sometidas a los propósitos de Dios y en plena sintonía con Él, su palabra y su voluntad para nuestra vida. Esto es importante, como les digo, que sea su voluntad y que sea buena para nuestra vida, porque muchas veces nosotros pedimos cosas que a lo mejor ni necesitamos, y Dios comprende eso, y no, sabes que no, eso no te conviene. Por eso es importante saber que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Las cosas por las que podemos orar son muchas, pero bajo su voluntad. La número 6 dice, diga usted ahora, ¿cuáles lecciones sobre la oración ha aprendido en el Evangelio según San Juan? Esto ya es cosa que ustedes tienen que apuntar en su casa. Esta pregunta tiene varios incisos, que son 3, A, B y C, y la voy a repetir. Dice, diga usted ahora, ¿cuáles lecciones sobre la oración ha aprendido en el Evangelio según San Juan? O sea que si has leído el Evangelio según San Juan, tienes que haber aprendido, o tienes que ir viendo qué es lo que se aprende, qué lecciones debe uno aprender sobre la oración. Entonces vamos a ver lo que dice el inciso A. Dice, ¿qué privilegio tiene todo cristiano? Juan 16:24, que fue el versículo que nos pidió que memorizáramos. Vamos a ir a ver lo que dice nueva cuenta Juan 16:24, porque dice, ¿qué privilegio tiene todo cristiano? Vamos a ver San Juan 16:24. 16:24, y dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense, qué privilegio tenemos. Dice que pidiendo en el nombre de Jesús nuestras oraciones son escuchadas y nos gozamos en ello. Ese es el privilegio que tenemos, que pidiendo en el nombre de Jesús Dios nos escucha, y que aparte nos gozamos en eso. Nos gozamos en pedir en el nombre de Jesús, porque Jesús es gozo, y nos gozamos también en la respuesta, porque sabemos que si oramos pidiendo en el nombre de Jesús bajo la voluntad de Dios, Él nos va a escuchar y va a responder esas oraciones. Hay muchas veces que parece que Dios no escucha, o se tarda mucho, pero acuérdense que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces Él sabe el justo momento en el que va a responder a nuestras oraciones. Ese es el privilegio que tenemos, que si pedimos en Jesús, nuestras oraciones son escuchadas y nos gozamos de ello. Vamos a ver qué nos dice el inciso B. Dice, el propósito de Dios al contestar la oración es Juan 14:13. Vamos a ver aquí mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 13, que es lo que nos dice. Aquí lo tengo.
Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, el propósito de Dios al contestar la oración dice que el propósito de Dios es que Él sea glorificado en el Hijo. Dice que estemos completamente conscientes de quién es Él, de lo que es capaz de hacer y cuáles son sus propósitos. O sea, el propósito de Dios es que nosotros le glorifiquemos a Él, o sea, que le demos la gloria, la honra, todo, porque lo hemos dicho anteriormente, la voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos y fuimos creados para su alabanza, para su gloria. Entonces, ese es el propósito de Dios, que al contestar las oraciones, que nosotros le glorifiquemos, que demos las gracias a Él, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es todo, porque sin Él no somos nada. Y esto es bonito. Vamos a ver qué nos dice el inciso C, que dice: ¿qué nos pide Jesucristo para responder a nuestras oraciones? Aquí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15 y versículo 7, podemos encontrar la respuesta. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que nos pide? Que permanezcamos en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. O sea que, como dice también en parte de la escritura en el 15.2, creo que es 5.12, dice que Él es, si apartados de Él nada podemos hacer. Entonces debemos de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Cuáles son sus palabras? Las que están escritas en la Biblia. Entonces el permanecer en Él quiere decir que estemos siempre agarrados de su mano, teniendo comunión con Dios y pues orando en su nombre. Dice: las oraciones respondidas se asocian a dos condiciones: permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en los creyentes. Que transformen así su manera de pensar. O sea que debemos de siempre estar en Jesús, siempre permanecer en Cristo y leer su palabra para que su palabra permanezca en nosotros. Hay diferentes formas de leer la palabra y hay que hacernos una ¿cómo se dice? Un plan de lectura también. Muchas veces hay que ver cuál es el mejor momento para leer y todas esas cosas, para orar. Hay muchas formas de hacer un plan, pero es según el tiempo que tengamos. Y siempre debemos, como quiera, de tener un tiempo para Dios. Vamos a ver qué nos dice ahora la número 7. La número 7 dice: ¿qué debo tener cuando oro para recibir lo que pido? ¿Qué debo tener cuando oro para recibir lo que pido? Mateo capítulo 21 versículo 22. Mateo capítulo 21 versículo 22. Vamos a Mateo, a San Mateo capítulo 21 y versículo 22. Dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué es lo que debemos de tener? Debemos de tener fe, de creer en lo que estamos pidiendo. Tener fe en Dios, tener fe en que Él nos va a contestar, tener fe en que Él es todo oídos cuando uno verdaderamente está entregado a su voluntad. Entonces eso es lo que debemos de tener fe, creer en Dios y creer que Él lo puede cumplir, tener la certeza de que Dios nos va a escuchar, pero hay que hacerlo,
no es que quiera ser repetitivo, pero debe uno serlo porque así lo pide la palabra. Entonces uno no puede decir nada más que uno debe de tener nada más fe en ese momento, sino que debe ser una fe continua, de diario, como lo hemos dicho, bajo su voluntad, estar siempre estudiando la palabra, estar siempre escuchando la dirección del Espíritu Santo, porque eso es muy, muy importante en la vida del creyente. Eso es lo que nos dice en Mateo capítulo 21 versículo 22: creer, tener fe y creer que Dios lo puede cumplir. El número 8 dice: estas son algunas cosas por las que puedo orar. Estas son algunas cosas por las que puedo orar. Vamos a ver cuáles son. Hay 3 incisos nuevamente. El A nos lleva al Evangelio de Mateo, San Mateo, capítulo 6 y el versículo 11. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6 en el versículo 11. Aquí está Mateo 6, dice el versículo 11, dice: el pan nuestro de día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que Dios provea nuestras necesidades diarias. O sea, la palabra es clara. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, son las puras las necesidades diarias. Es lo que hay que, es una de las cosas por las que podemos orar. En Mateo 9:38, ahí vamos a encontrar otra. En Mateo 9:38, vamos a ver qué nos dice Mateo 9:38. Y como ya se los dije anteriormente, si están viendo los videos, si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo, es libre de hacerlo. Para eso está la red social. Entonces ustedes pueden dejar cualquier comentario, cualquier pregunta, y yo estaré respondiendo. Y si tengo la respuesta, como les he dicho, qué bueno. Y si no, pues buscaremos poder responder. Dice Mateo 9:38, dice: rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. O sea que hay que pedirle a Dios que mande más personas, o sea, la necesidad es tanta, pero hay pocos trabajadores. Entonces hay que pedir a Dios que mande más personas dispuestas a compartir el Evangelio, a servir a Dios, a servirlo a Él, que en realidad quieran servir. Dice que envíe más obreros dispuestos a predicar su mensaje, a compartir las buenas nuevas. O sea, eso es que mande. Como les digo, hay mucha necesidad, hay mucha gente que ahorita, como por decir, con estas cosas que están pasando de la pandemia, hay mucha gente que quiere escuchar la palabra. Entonces a lo mejor ahorita no hay suficientes, como dice la palabra, no hay suficientes obreros, y se hacen falta. A mí cuando me hablaron por primera vez de mi pastora y me dijo que sí, yo quería dar una clase, yo no me lo pensé 2 veces, porque me gusta. Pero es raro quien diga sí, yo a la primera sí, yo la doy. Y a mí sí me gusta, entonces por eso acepté, porque me gusta estudiar y me gusta pasarlo, lo que aprendo, pasarlo para que alguien más aprenda. Vamos a ver qué nos dice el inciso C, es Filipenses 1:9. Vamos a Filipenses, está Efesios, Filipenses. Vamos a Filipenses 1:9, capítulo 1 y versículo 9. Vamos a ver qué nos dice Filipenses. Ok, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor es una de las virtudes cristianas, esencial y mejor si está acompañada de ciencia y de conocimiento. Es que sin amor nada podemos hacer, y pues más si está acompañado, como dice, de ciencia y de conocimiento, esa sabiduría que solo Dios nos da, no conocimiento intelectual del que uno, por decir, estudia las matemáticas o las ciencias sociales y se aprende una historia.
No. El conocimiento que nos habla aquí es la sabiduría de Dios, o sea, el conocimiento de la palabra, el conocer cómo es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios pide para nosotros. Ese es el verdadero conocimiento, es la verdadera sabiduría. No otras que son realmente intelectuales. Pero eso es lo que nos dice Filipenses 1:9. Lo voy a repetir. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Sin amor nada podemos hacer, porque el amor mueve montañas, y es cierto, porque por amor uno sirve a Dios. Pues Dios nos amó desde un principio, porque nosotros no amarle. Y, y pues debemos de tener también ese conocimiento, o sea, que abunde el amor, pero con conocimiento y conciencia. Vamos a pasar a la... Oh, perdón, aquí son otros dos más. Dice dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Bueno, disculpen, es el inciso D y es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a ir a ver qué nos dice Timoteo. La Primera de Timoteo. Sí, es Primera de Timoteo, sí. Primera de Timoteo, aquí la tengo ya. Vamos a ir a capítulo 2, versículos 1 y 2. Veamos, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea que siempre debemos de orar, de poner nuestras peticiones siempre con acciones de gracias, pero hay que pedir por todos, por el vecino, por todos, por los familiares, por los vecinos, por los amigos, por la comunidad donde vives, por el presidente, por el presidente municipal, por el alcalde, lo que tengas, el presidente de tu país o de la república, o como le digan allá. Siempre hay que orar por todos, porque es importante siempre estar en oración, y en oración por todos. Entonces hay que orar un poco por todos. Dice, como cristianos es nuestra responsabilidad orar por todas las personas que nos rodean, familiares y amigos, así también como por los líderes. Es importante que oremos por todos, y siempre con acciones de gracias, o sea, dando siempre gracias por todo lo que Dios hace con nosotros. El inciso E es Santiago, capítulo 1 y versículo 5. Vamos a ir a Santiago, está Hebreos y luego Santiago. Hebreos y Santiago, que es el capítulo 1 y el versículo 5. Vamos a ver qué nos... 1 y 5 dice... perdón. Aquí está, dice... y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí nos da la palabra sabiduría, y es lo que estábamos diciendo, esa sabiduría que solo Dios da, no la sabiduría intelectual, sino la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría. Entonces, si alguno de nosotros tiene esa falta de sabiduría, hay que pedirla, Dios nos la da. Y como lo hemos dicho antes, Dios no nos da por porciones, sino que Él nos da a todos por igual, pero hay que saber escuchar su voz, hay que leer su palabra y hay que entenderla, hay que darle un buen discernimiento, hay que siempre
por eso mismo orar bajo su voluntad para que Él nos dé esa sabiduría. Y dice, la sabiduría es la capacidad espiritual para ver y evaluar la vida y conducta que debemos llevar desde el punto de vista de Dios. Fíjense, es importante porque esa sabiduría nos hace ver qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos, cómo debemos vivir, porque ya lo dijimos, Dios quiere que nos apartemos del pecado, de las malas conductas, que dejemos toda clase de cosas malas. He estado leyendo un libro que se llama Las 7 trampas del enemigo, y es increíble todo lo que aprendes de esos libros. Sacas muchas ideas que uno las puede poner ¿cómo se dice? Las puede relacionar con su vida, y es verdad. O sea, Dios quiere que nos apartemos de todo eso porque de una simple cosa, por decir que de las malas conductas que tenemos, por decir, de una envidia, se hacen un total de cosas que el enemigo nos pone en el corazón y nos hace caer en muchas cosas malas. Entonces ese es el poder, la sabiduría es ese poder espiritual, es esa capacidad espiritual para ver qué es lo que Dios pide de nosotros, cómo Él quiere que vivamos, y que estemos siempre bajo su dirección, perdón. Dice, les voy a leer un poquito lo que dice aquí la Biblia, porque aquí dicen cosas muy 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 bonitas. Dice, la sabiduría, dice, ella incluye el tomar decisiones correctas. O sea, la sabiduría incluye el tomar las decisiones correctas, y hacerlo debido según las normas y propósitos de Dios. Desarrollamos esa sabiduría, dice, al basar nuestra vida en lo que Dios ha revelado en su palabra y al seguir la dirección del Espíritu Santo. ¿Ve? Qué cosa más increíble pero verdadera, cómo Dios a través de su Espíritu nos hace cambiar, nos hace ver las cosas diferentes, nos hace siempre tener conciencia y saber darnos ese sentimiento de remordimiento en el corazón cuando estamos a punto de hacer algo malo. Entonces esa es la sabiduría de Dios. Y vamos a pasar ahora a la número 10. La número 10 dice, las mejores oraciones son, usted debe de poner una X enfrente a la respuesta correcta porque trae 4 incisos, A, B, C y D. Dice, las mejores oraciones son, el inciso A dice, las que suenan a oración. El inciso B dice, las que alguien más ha escrito para que yo las repita. El inciso C dice, las que emplean palabras piadosas y frases religiosas y elegantes. O el D, las que salen de mi corazón. Qué fácil, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo dio la oración que es por lo que viene siendo el Padre Nuestro. No me acuerdo cómo se le menciona, pero esa es la oración que uno debe hacer. Pero la mejor oración, y no es porque uno diga Padre Nuestro, no, el Padre Nuestro es el Padre Nuestro, y es como uno debe de orar, porque ahí nos dan las direcciones que debe de pedir uno: el pan de cada día, que nos libre de los males. Pero cuando salen del corazón son, o sea, lo que uno trae, lo que uno tiene que descargar. Esas la verdad que son muy bonitas, porque yo a veces estoy orando y siento como mi corazón se quiere salir de todo lo que le tengo que decir a Dios, agradecerle, pedirle por cosas.
que nunca pido por cosas materiales, porque en el libro que estaba leyendo hay una gran verdad en las cosas materiales. Dice que el mundo te da posiciones, te da dinero, te da posesiones también, te da tierras, te da lo que tú quieras, automóviles, te da cosas materiales, ¿vale? Pero es como jugar al Monopoly, al juego, porque el bien que te mueres no te llevas nada. Entonces cuando tú juegas el Monopoly tienes todo, tienes el dinero, tienes las posesiones, tienes todo, pero al terminar el juego, ¿qué pasa? Todo lo regresas a la caja. Así es la vida de nosotros, o sea, es nada más un préstamo por un rato y ya. Y esas oraciones que salen de nuestro corazón agradeciendo, pidiendo la bendición de Dios espiritualmente, porque cuando uno dice Dios te bendiga, uno está hablando de bendiciones espirituales. Entonces eso es importante. Dice la número 11, dice, ¿qué plan definido puede trazar para formar el hábito de orar? Eso ya es personal, ustedes tienen que saber qué plan definido pueden trazar para formar el hábito de orar. Como les digo, ustedes sabrán sus tiempos, pero siempre hay que separar un tiempo para Dios, siempre hay que separarle un tiempo para la oración, para leer, para todo eso. Y dice, posiblemente usted no comprenda el privilegio que tenemos los cristianos de hablar con el Dios Todopoderoso. Él pone a nuestro alcance, por medio de su Hijo Jesucristo y por el ejercicio de nuestra fe en Él, todo su poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y sea de bendición para ustedes. Si por alguna razón les gusta y lo quieren compartir, está bien. Como les digo, esto no es con fines de lucro, yo no lo hago para lucrarme ni nada, yo solo quiero compartir de lo mucho poco que he aprendido, algo para ustedes, que conozcan de Dios, y lo poco que yo conozco, también, como quien dice, darle un recordatorio, porque uno no puede olvidarse de estas cosas, son básicas pero son importantes en la fe. Así es que Dios me los bendiga, cuídense y que tengan buena noche. Aquí les dejo también la información del video. Hasta pronto.